disculpen, en el chat y haremos la lectura para la intervención. Muy buenas noches, Pastor Josías. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a empezar leyendo Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Ahí está en el PPT. Adelante, por favor. Estamos en Historia de Israel, ¿no? Y vamos a hacer una introducción con este masterclass. Y la palabra de Dios dice, ¿no? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice el texto, ¿no? Qué hermoso. A este texto se le llama los textos del mandato cultural, ¿no? Y cuando Abraham sale de su parentela, en la historia de Israel se estudia, ¿no? De dónde sale y en qué época sale. Eh, Normalmente antes nos enseñaban, ¿no? Que salió de un pueblo pequeñísimo, insignificante, pero los nuevos estudios de Sumeria han demostrado que Abraham salió de Ur y que Ur era la ciudad más importante en la época de Abraham del mundo, ¿no? Y se ha llegado a encontrar los arqueólogos han llegado a encontrar sus, eh, eh, los hallazgos arqueológicos y han demostrado en qué dinastía de Ur salió Abraham. Esto es tan importante y nos cambia la idea del texto, ¿no? Porque cuando a mí me enseñaron en el seminario bíblico teológico, salió de Ur, de una pequeña ciudad sin importancia, ¿no? Y los comentarios bíblicos también decían lo mismo, y resulta que la nueva historia de Israel dice que no, que salió de la ciudad más importante del mundo. Podríamos decir que si estarías en Europa salió de París, ¿no? Y salió de Nueva York, ¿no es cierto? Algo así. Cuestiones previas. Adelante, mi querido. Seguimos. Y ahí yo me hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué lugar tiene la historia de Israel en los estudios bíblicos y teológicos? Y yo puse ahí al lado izquierdo, la historia de Israel solo ha sido parte de algunas sesiones del curso Introducción a la Biblia, ¿no? Entonces se estudiaba en los seminarios teológicos, ¿no? En los cursos de introducción a la Biblia. Y que eran la mayoría de los seminarios teológicos. La mayoría solamente se estudia la historia de Israel en 2, 3 sesiones. Algunos seminarios teológicos que tienen el curso de historia de Israel, así, historia de Israel, como yo fui profesor, por ejemplo, en la Universidad Seminario Bíblico Andino del Perú, en Lima, enseñé, ¿no? El curso de historia de Israel varios años. Se enseñaba como historia sagrada, ¿no? Como historia sagrada se ha seguido el libro de antigüedades de los judíos. Y ahí en el siguiente PPT, la versión anterior, esa es la antigua de la editorial CLI, que está al lado izquierdo, y la moderna es el color negro, Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo, ¿no? Ese libro se ha seguido. Y seguimos, ¿no? Bueno, Flavio Josefo no solo escribió Antigüedades de los Judíos, escribió también La Guerra de los Judíos, que está publicado en la editorial CLI. Pero hay dos libros de Flavio Josefo que no han sido publicados y que son importantes para la historia de Israel, que son Autobiografía y Contra Apión.
autobiografía y contra Apión, que sí ha sido publicado por la Biblioteca Clásica Gredos y que tiene una buena introducción de Luis García Iglesias sobre la biografía de Flavio Josefo. ¿Por qué es tan importante Flavio Josefo en la historia de Israel? Porque es la única fuente historiográfica que se tiene de algunos pasajes de la historia de Israel, como por ejemplo del año 68 después de Cristo, cuando se levantó la primera revuelta judía, ¿no? El año 70, cuando termina la destrucción del templo, lo que pasó en Masada, posteriormente de la destrucción del templo, etc. Es la única fuente, Flavio Josefo. Bueno, y posteriormente les puse que hay una bibliografía actualmente especializada para conocer la vida de Flavio Josefo. Les pongo estos 3 libros que son importantes para conocer la vida fascinante de este judío Flavio Josefo, que según en su autobiografía dice que nació de familia sacerdotal, ¿no? Y que luego se hizo fariseo a sí mismo y luego se hizo revolucionario, ¿no? Y posteriormente se convirtió en profeta y posteriormente se hizo eh, ciudadano romano. Creo que alguien levantó la mano. Bueno, seguimos entonces. En el siguiente PPT, mi querido Paul, la editorial Herder presenta su libro de un modo muy importante sobre Flavio Josefo, que posteriormente lo veremos en el curso. Seguimos un PPT más. Y ahí les dejo para ustedes un documental que es el mejor documental que existe sobre Flavio Josefo en español. Ahora sigamos y voy a empezar a compartir la bibliografía de la historia de Israel. Uno de los libros más antiguos e importantes para la bibliografía de la historia de Israel, sin lugar a dudas, es de Ernesto Renan, este francés, ¿no? Que hizo una obra monumental y que hizo un análisis de la historia de Israel, ¿no? Seguimos, miren ahí tienen a un tremendo biblista, Giuseppe Ricciotti, a Rudolf de Vaux, que habla de la historia antigua de Israel. Estos son libros que posteriormente marcaron, ¿no? También Martín Not, desde una postura muy historiográfica, ¿no? Hizo todo un libro de historia de Israel. Emil Schurer, Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, 2 tomos enormes de la editorial Cristiandad. Werner Keller, Historia del pueblo judío. Seguimos. Ahí está, Werner Keller. Y ahora seguimos uno más, por favor. Francois Castel, este francés que hizo Historia de Israel y de Judá. John Bright, este libro de Desclée de Boulger, de la editorial Desclée de Boulger, es uno de los mejores libros de Historia de Israel. Y un clásico de este alemán, Sirgil Hermann, Historia de Israel, ¿no? Y nosotros en el curso, cuando van pasando las clases, les vamos a entregar muchos de estos libros en PDF. Y seguimos. Alberto Soguín hizo un libro, Nueva Historia de Israel, que lo publicó Desclée de Boulger, y un último libro de la editorial CRIE de Samuel Pagán, de la colección de Historia de Israel bíblico, y mire que es solo del 2019
y cómo presenta, ¿no? Esta obra fue concebida y escrita para responder a una necesidad y reclamo de las instituciones educativas de las iglesias, universidades, seminarios teológicos, institutos bíblicos, escuelas y círculos de estudio. Es cierto lo que dice Pagan, porque literalmente no existían libros de historia de Israel en editoriales evangélicas. Es increíble. Y dice, ¿no? En el extenso y complejo mundo de habla hispana. En inglés había mucho, pero en habla hispana no. Se redacta con el propósito concreto de iniciar a lectores y lectoras en tal extraordinario y complejo mundo histórico y literario de Israel en los tiempos bíblicos. Sin embargo, quiero decirles que yo he leído este libro de historia de Israel bíblico y no contiene los hallazgos historiográficos, los hallazgos arqueológicos y los hallazgos mm, más importantes de la arqueología actual en la historia de Israel. No contiene. Es un libro de historia de Israel prácticamente que sigue eh, a Flavio Josefo y eh, es más, hay partes del libro, de este libro de historia de Israel que no deberían estar en este libro, como por ejemplo el canon del Antiguo Testamento, etcétera, que eso se estudia en otros libros como Introducción al Antiguo Testamento, no en Historia de Israel. Pero él lo pone, ¿no? Y a mí me parece como, eh, por ejemplo, miren, yo soy un teólogo de más de 30 años de experiencia, ¿no? Y me ha apasionado muchas cosas en mi vida teológica. Por ejemplo, las parábolas de Jesús me llevaron como 5 años de investigación. La niñez en la Biblia me llevó más de 15 años de investigación. Y yo creo que este libro de Samuel Pagán no lo hizo, ¿no? Con esa motivación que uno necesita para presentar un buen libro. Pareciera que fue más un pedido editorial que un libro bien creado. Seguimos. También ahí les presento otros dos libros de Rainer Albert, Historia de la religión de Israel en tiempos, y otro más de Jorge Pixley y del profesor Milton Schwantes, que tuve el honor de conocerlo en una conferencia en Brasil y ya murió, ¿no? Hace algunos años, Historia de los orígenes de Israel. Estos son teólogos latinoamericanos que tanto Pixley y Schwantes hicieron de historia de Israel, que a fin de cuentas fueron los pocos libros de historia de Israel en habla hispana. Seguimos. Y miren, aquí ya les presento uno más. Este es de Pixley y Schwantes. Adelante, por favor. Uno. Esta bibliografía de la historia social y cultural de Israel cambia ya, porque estos libros sí contienen datos arqueológicos totalmente actuales, historiográficos, que pueden dar un aporte tremendo a la historia de Israel hoy. ¿No? Se trata de Reiner Kessler, de la profesora Miren Juncal Guevara y sobre todo de Bert Schipper. Estos libros son como nuestros libros ejes para este curso. Uno más, por favor. Y una de las partes de la historia de Israel menos conocida en el mundo evangélico, sobre todo, es lo que se llama el periodo intertestamentario, o como Paolo Sacchi le ha llamado, la época del Segundo Templo, ¿no? Y un último libro de James Van der Kamp, Una introducción al judaísmo temprano, que es de la misma época, ¿no? Es de la época de los macabeos, la época donde se creó la literatura apocalíptica. Es tan desconocida en el mundo evangélico, ¿no? Por ejemplo, algunos creen que Apocalipsis
es único en la literatura judía, y eso es mentira. Habían muchos apocalipsis en épocas de, de- del apocalipsis, muchos. Y ya se ha, y ahí yo les enseño en este curso, ¿no? Estos libros que se llaman Apócrifos del Antiguo Testamento, que fue iniciado por el profesor Alejandro Díez Macho, y lo terminó, porque murió el profesor Alejandro Díez Macho, y lo terminó Antonio Piñero, y ya tenemos, ¿no? Los 7 tomos, y el último tomo es justamente de la literatura apocalíptica. Incluso los especialistas dicen que la literatura apocalíptica era una literatura de moda, ¿no? Y ustedes leerían esos textos y se darían cuenta. Y en este curso se llega a conocer la literatura apócrifa, eh, tanto apocalíptica como las anteriores. Y no solamente la apócrifa, también tenemos una clase especial para conocer la literatura rabínica, que eso también es parte del curso. Seguimos, por favor. Ahora miren estos libros de Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman, que son profesores de la Universidad de Jerusalén, y que tiene Israel Finkelstein este libro, La Biblia desenterrada, y les puse al lado derecho, en YouTube existen 4 horas sobre esto, y esta perspectiva, muchos youtubers, muchos especialistas, ¿no?, siguen de Israel Finkelstein, y, y lo toman como si fuera una verdad, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es analizar, ¿no? Y justamente ahora ya, luego de decir esto, por ejemplo, este video que les he puesto, que también, por favor, me encantaría que lo vean, ¿no? Es sobre cómo se inicia la arqueología en Jerusalén, ¿no? Cómo se inicia la arqueología en Jerusalén es muy importante. Eh, pero no tenemos tiempo. Felizmente que este curso tiene pues mucho tiempo, cada clase es de 3 horas, desde el próximo lunes, y vamos a tener muchísimo tiempo para analizarlo, ¿no? Entonces, miren las 2 perspectivas más importantes que actualmente se tiene de la historia de Israel. Miren ahí. Uno más, por favor, un PPT más. Ese es el video que les decía, para que puedan ver en casa cómo se inicia la arqueología en Israel. Es una historia de la arqueología. Otro video más, otra filmina más, y aquí están las perspectivas de la historia de Israel actuales, en este momento, ¿no?, que son, una se le llama minimalista. ¿Qué significa? Que la arqueología y la historia de Israel es visto desde un punto de vista increyente, agnóstico, o también, como ellos mismos se denominan, laico, ¿no? Incluso se esfuerza para contradecir la historia sagrada, ¿no? Por ejemplo, en el video que les comenté de la Biblia desenterrada, dicen esto, ¿vale? Escuchen, ¿eh? Dicen: nunca existió ni Moisés ni Josué, que es mentira. Que los hallazgos arqueológicos que se han encontrado demuestran que los, los hebreos, los judíos que estaban asentados en Canaán, eran como Canaán habían 2 tipos de lugares, ¿no?
un lugar donde no había sembríos, no había cosechas. Entonces, ellos cercaron esos lugares de cosecha y otros quedaron en los lugares inhóspitos, ¿no? Así dicen. Entonces, se levantaron, eran los mismos contemporáneos, ¿no? Entonces, se levantaron los pobres, por decir así, de estos lugares inhóspitos contra los que sí tenían, ¿no? Cosechas y espacios geográficos donde sí podían comer bien, etcétera. Y a eso crearon todo este mito de Moisés, de Josué, que nunca existió, ¿no? Eso es lo que señala Israel Finkelstein, ¿no? Entonces, todo ese mito de Moisés y Josué no existe. Eso es la perspectiva minimalista, ¿no? Y la maximalista es lo contrario, significa que la arqueología y la historia de Israel es visto para afianzar su fe, es poner las ciencias al servicio de la fe, de las creencias. Entonces, son como posturas muy, así como ahora, ¿no? Izquierda, derecha, y, izquierda radical, derecha radical, ¿no? Y que es muy difícil de hacer que puedan conciliarse, ¿no? Seguimos en la otra filmina, miren, y pongo como ejemplo, minimalista, pues, a Israel Finkelstein, la Biblia desenterrada, y maximalista a ese G. E. Wright, Arqueología Bíblica, ¿no? Y la postura que en este curso vamos a tomar está en la siguiente filmina. Adelante, Paul. Eso. Ahí está la postura. Yo no creo que se deba hacer una arqueología solamente para demostrar lo que la Biblia dice. No. ¿Por qué? Porque la arqueología es una ciencia. Y claro está, por ejemplo, ¿no? Cuando Joseph O'Connor encontró el estanque de Siloé, que está citado en Juan capítulo 9, ¿no? En el ciego de nacimiento, ¿no? Ahí está. No se había encontrado hasta la década del 60 y el profesor Joseph O'Connor con su equipo de arqueólogos encontraron el estanque de Siloé. Entonces, ahí podemos decir, ¿no? Miren, o como antes decía Keller, ¿no? La Biblia tenía razón, ¿no? Entonces, ahí está el lugar y la arqueología lo demuestra. Yo creo que eso debe ser, pero no necesariamente, ¿no? Bueno, como la Biblia dice acá, y para hacer una apologética de mi fe con la arqueología. Eso es el minimalista, y, perdón, el maximalista. Y el minimalista, pues, es lo contrario, ¿no? Atacar la Biblia, etcétera. Nosotros vamos a seguir lo que la profesora Miren Juncal en su libro Orígenes de Israel le llama la postura integradora. ¿Qué significa? Que tomar incluso los hallazgos de los minimalistas, ¿no? Eh, sobre la historia de Israel, ¿no? Los hallazgos arqueológicos, los hallazgos epigráficos, los hallazgos eh, que, que existen, y también tomar en cuenta la narrativa histórica de la Biblia y presentar una postura integradora. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en este curso. Una más. Entonces, me preguntaba para este curso, ¿qué es la historia? ¿No? Y seguimos ahora.
Y citaba a Paul Ricoeur en este libro Tiempo y Narración, y dice así, ¿no? En historia, nuestras construcciones son, en el mejor de los casos, reconstrucciones. En todos los estudios de la operación historiográfica, la interpretación califica como historia el deseo de verdad y lo hace ante el voto de fidelidad de la memoria, ¿no? Y yo puse abajo, esto significa que no solo existen hechos, sino interpretaciones de los hechos o de los acontecimientos históricos. Por ejemplo, si yo en Perú le pregunto a un eh, a un fujimorista, ¿no? Le digo, ¿qué opina de la historia de Fujimori? Y él tiene una historia extraordinaria de Fujimori, ¿no? Pero si yo le pregunto a uno que está en contra de Fujimori, ¿qué opina? Y es de la misma época, dos visiones totalmente diferentes. Entonces, por eso en la historia no solamente existen hechos, sino interpretaciones de los hechos, ¿no? Y en el siguiente PPT, por eso puse lo que el profesor Joaquín, este biblista del Antiguo Testamento, ¿no? Decía, ¿no? Siempre que hablamos de historia, hablamos de la construcción de una historia. Los textos son los que suelen construirse hoy la historia del antiguo Israel, ¿no? En este caso, de la figura de David y su reino, pueden ser abordados desde diferentes perspectivas. Unas, sacralizando el texto como la fuente de verdad, mientras que otras, más críticas, con el valor de las fuentes, prefieren preguntarse por el sentido a esos relatos, quisieron darle sus autores y por los objetivos ideológicos que esos autores perseguían. En muchos casos, por fin, se ha prescindido de toda curiosidad histórica, en un sentido u otro, y proyectado al personaje en los cielos del arte, como Michelangelo, o en los infiernos de la literatura, como Faulkner, ¿no? Y otra vez, ¿no? Eso significa que no solo hay hechos, sino interpretaciones. Entonces, y en el siguiente PPT, el mismo profesor dice, ¿no? Todo parece indicar que las fuentes no nos facilitan el acceso a una serie de acontecimientos del pasado, lo que en historiografía se llamaría la realidad histórica, en directo, sino, en primer lugar, al sentido de la historia o percepción de la realidad histórica que tenían quienes compusieron los textos. Si esto fuera así, el resultado de este estudio sería que el cuadro que David y de su reino nos pinta el texto bíblico es básicamente una construcción artificial motivada por los intereses teológicos y políticos de los autores de esos relatos y por las expectativas de su público, ¿no? Y yo me hago esa pregunta y respondo ya con textos bíblicos, ¿no? Adelante, por favor. La Biblia no conoce ningún término específico para designar la historia, pero describe narraciones, crónica de reyes, como en Primera de Reyes 11:41, Segunda de Reyes 1:18. También la obra de Yahvé en Isaías 5:2, 28:21, en Jeremías, en Isaías. El consejo de Yahvé en Isaías 5:9, 28-29, o el consejo de sus caminos en Jeremías 5:4 y siguientes. También grandes hechos como en Lucas 1:49, Hechos 2:11. La Biblia básicamente es un libro histórico y con pensamiento y discurso referido a la historia. Las estructuras bíblicas se basan a la historia, ¿no? Y eso me hace recordar a un teólogo francés, especialista en narratología, ¿no? Que decía, la primera teología
es la narración, refiriéndose a Génesis hasta Éxodo 10, ¿no? Y me estoy refiriendo a Daniel Marguerat, ¿no? Este gran biblista que tiene varios libros sobre el método narrativo para leer la Biblia, ¿no? Y entonces, miren, características bíblicas de la historia son la narración bíblica que contiene etiología, explicación de situaciones, instituciones y personas. Historización de materiales, leyes de Sinaí, fiestas, cultos, literatura sapiencial, personajes históricos. Datos aislados como genealogías, periodizaciones, promesas, finales catastróficos, nuevos comienzos. Y la historia culmina con Jesús en Marcos 1.14, en Gálatas 4.4, Efesios 1.9. El reto de analizar la historia del Antiguo y Nuevo Testamento desde los aportes actuales de la historiografía es usar las fuentes primarias bíblicas y extrabíblicas. Y eso es lo que vamos a hacer en este curso. Seguimos con otro PPT. Entonces ahí cito a este filósofo que dice, no existen hechos, solo interpretaciones, ¿no? Seguimos uno más. Estas son las corrientes historiográficas, ¿no? El positivismo de Augusto Comte se enfrentó claramente con el cristianismo, ¿no? También el materialismo histórico de Karl Marx también, pero el historicismo de Benedetto Croce y sobre todo la escuela de los anales de Fernand Braudel fue la que ya empezó a incluir a la historia de Israel específicamente. Y actualmente se usa la historia cultural. Entonces, ¿qué es la historia cultural? ¿No? ¿Por qué nosotros hemos puesto como título, ¿no? La historia de Israel en la historia cultural? ¿Por qué? Porque se centra en los aspectos culturales de la sociedad e individuos del pasado que se reflejan bajo la forma de reglas claras, valores compartidos. La historia cultural entiende que los individuos pasamos por distintos procesos de sociabilización, de los cuales aprendemos distintos patrones de conductas al asimilar ciertas reglas en sus contextos. Por ejemplo, los profesores de lo que se llama el mundo social del Mediterráneo del siglo I, como por ejemplo Bruce Malina, ¿no? Este gran profesor de la Universidad de Harvard, nos ha presentado en la colección Ágora toda una historia cultural de Israel del Mediterráneo del siglo I, ¿no? Que aquí, por ejemplo, lo ha seguido Carmen Bernabé, de la Universidad de Deusto de España, o también lo han seguido otros biblistas en Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, la historia cultural es una forma de comprender la historia de Israel, ¿no? Y miren, Alfred Kroeber y Craig Kuchko recogieron más de 150 conceptos de cultura y explicaron la cultura como un fenómeno complejo que abarca conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y otros hábitos adquiridos por los humanos como miembros de la sociedad a través de la interacción social. ¿Y por qué es importante la historia cultural? Porque antes, cuando se estudiaba la historia, se estudiaba, por ejemplo, ¿no? Suetonio, que escribió la historia de los 12 Césares, ¿no? Solamente a los Césares, pero no estudiaba a la gente común. Y ese es el problema. Seguimos el otro PPT, Paul. Ahí estamos, en la historia cultural. Entonces, miren ese libro del lado derecho, de Alfred Kroeber y Craig Kuchko, que recogieron 150 conceptos de historia. Y
Un PPT más. Un PPT más, mi querido Paul. Vamos a pasar al otro PPT. Sigue. Eso, otro, y uno más. Excelente. Sí, ahí. ¿Qué es la cultura? La cultura viene del latín colere. Significa cultivar, significaba cultivo de tierra. Cicerón lo aplicaba al cultivo del espíritu. Entonces, los hombres son cultos por algunos requerimientos. Los demás eran incultos, ¿no? Por ejemplo, hasta hoy se usa ese concepto, ¿no? Mira, esta persona es culta porque tiene un doctorado, porque tiene, ¿no? Eso, porque sabe varios idiomas, etc. Pero desde el profesor Taylor, en 1871, hay un concepto etnológico de la cultura. Todos los seres humanos tienen cultura. La cultura es el ambiente artificial secundario que los hombres construimos a partir del dato originario que es la naturaleza. Entonces hay culturas diferentes, ¿no? Cultura china, moesha, azteca, occidental y otros. Entonces, no hay incultos, sino formas de cultura, ¿no es cierto? Eso dice la antropología cultural. Seguimos el otro PPT. Ahí está una foto de Edward Taylor, que definió la cultura como el complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre, en tanto que miembro de la sociedad, ¿no? En el otro PPT, miren, este gran sociólogo, tal Comparso, explica la cultura, se entiende como un sistema de símbolos compartidos que orientan la acción social, ¿no? Esto me hace recordar a Peter Berger que decía, ¿no? La cultura es como Dios, te obliga a hacer cosas, ¿no es cierto? Y eso es, pues, los símbolos compartidos, ¿no? Internalizados en la personalidad del individuo y que actúan como patrones institucionalizados en sistemas sociales. Es decir, por ejemplo, en épocas de Jesús había una cultura mediterránea del siglo I. Es decir, la cultura no es solo el conjunto de ideas o conocimientos, sino también un conjunto de normas, valores, patrones de comportamiento que guían la interacción social y la vida de la sociedad. Y uno de los mejores libros que también va a ser citado en nuestro curso es de Larry Hurtado, esta que se llama Destructores de Dioses. Y Larry Hurtado murió hace poco, hace 5 años. Era uno de los más grandes biblistas del mundo, de los orígenes del cristianismo. Era, cuando leí su libro, creo que tuve que volverlo 2 veces a leer, leí como 3 veces ese libro. Qué fascinante, cada dato, Y es que esta perspectiva de la historia de la cultura es la que debería primar para la investigación bíblica y la historia de Israel. Seguimos. Entonces, la historia de la cultura aborda el estudio de los imaginarios y las representaciones, junto con el de las prácticas sociales que los producen. Se enfoca en hechos históricos que suceden entre los grupos que no conforman la élite de una sociedad, como la agricultura, la familia, la religión, la escritura y otros elementos. Entonces, antes, la historia solamente se estudiaba la élite, ¿no? Entonces, por ejemplo, Roma era el foro romano, el senado romano, no, pero no solamente eso es, ¿no? Y dos historiadores importantes en el siguiente, que actualmente se toman para la historia de la cultura, en el siguiente PPT, en la siguiente filmina, mi querido Paul, son Peter Burke y Carlo Ginzburg. Ellos son especialistas en este tema y sus trabajos han aportado también para la historia de Israel. Seguimos. Y miren ahí con este cuadro, ¿no? Entonces ahí está la historia de cultura, estudia la vida cotidiana, los
rituales, los mitos, las ideas, ¿no? Hay niveles, cultura alta, media, ya no solamente la cultura alta, ¿no? Cultura baja, hay expresiones culturales, ¿no? De clase, de varón, mujer, raíces, hay funciones, hay tipos de cultura, ¿no? Entonces la cultura es mucho más, ¿no? Y seguimos, miren, les voy a hacer un ejemplo pequeño de qué es abordar la historia cultural, así que deje de ese video de la profesora Mary Beer, querido Paul, vamos a ver unos 2-3 minutos para que entiendan cómo vamos a abordar nosotros la historia de Israel. Esta profesora Mary Beer, la profesora de la antigüedad clásica de la Universidad de Cambridge, ¿no? Ella ha escrito muchos libros sobre Roma y que ahora se usan justamente para analizar, por ejemplo, que el año 68 a.C., cómo el general Pompeyo toma Jerusalén, ingresa al lugar santísimo, ¿no? Entonces vamos a ver ese video, 2-3 minutos desde el inicio. Gracias. Esta es la Vía Apia, una de las calzadas que tomaban miles de romanos para entrar y salir de su capital cada día. Jóvenes y ancianos, ricos y pobres, limpios y sucios. Y por aquí quiero empezar con una cuestión que realmente me interesa. ¿Quiénes eran los antiguos romanos? Fuera de la ciudad se alineaban miles y miles de tumbas, de modo que antes de entrar a Roma ya te habías encontrado con los romanos, con los muertos, claro. Y las vidas de muchos de ellos comenzaron o acabaron lejos de Roma. Este es apenas un fragmento de la tumba de alguien llamado Esquinus. O Quisus es in Lusitania. Fue asesinado en Hispania. Esta dama era Usia Prima, sacerdotisa de la diosa egipcia Isis. Y ahí está su sonajero sagrado. Parece que te está mirando. Me entran ganas de decirle, encantada prima. Procedían de todas las condiciones sociales y de todos los rincones del imperio, y muchos de ellos habían sido esclavos. No son el tipo de personas en que solemos pensar cuando pensamos en romanos. Todos estos romanos vivían en el centro de un vasto imperio que se extendía desde la España actual a Siria y que dominó el mundo occidental durante más de 700 años. Nos guste o no, la antigua Roma sigue presente en nuestras carreteras, leyes y arquitectura. Seguimos recreándola en el cine y en la ficción, y cada año miles de nosotros venimos hasta aquí para ver de cerca sus monumentos e imaginar a los emperadores, a los ejércitos, a los gladiadores y, seamos honestos, también la sangre. Pero escondido por toda la ciudad moderna, en sus paredes, detrás de las fachadas e incluso en sus calles, hay algo mucho más difícil de encontrar, pero igual de cautivador. Las voces olvidadas de la gente corriente siguen ahí si sabemos dónde buscar. Calidius eroticus significa señor sexo caliente. Este es un ménage à trois romano. Esto no fue solo un atraco, sino un asesinato en masa. Los romanos no solo grababan sus nombres y fechas en sus lápidas, no querían ser olvidados, así que dejaron sus pensamientos, sus logros e incluso la historia de sus vidas cinceladas en piedra. Una excepcional crónica de la vida de los romanos. He pasado casi toda mi vida con los antiguos romanos, pero no solo con los más grandes. Los emperadores, los políticos, los generales, los más distinguidos. Las personas que más me ha gustado conocer han sido las ordinarias, quienes tenían su propio papel en la historia de esta ciudad. Y lo que más me impacta es que aún podemos tener una conversación con ellas, incluso 2000 años después.
En esta serie les daré voz nuevamente para reconstruir una historia muy diferente de la vida en la antigua Roma. Cruzaré las puertas de sus hogares para conocer familias ordinarias romanas cuyas vidas y posesiones pueden reflejar las nuestras de un modo sorprendente. Esto es un poco especial. No es una simple Barbie, sino la emperatriz Barbie. Bajaré a las calles donde la sociedad, la delincuencia, el sexo y el humor en su vida cotidiana nos muestra cómo era vivir en una antigua ciudad de 1 millón de personas. Los baños, el vino y el sexo, decía, arruinan el cuerpo. Cierto, pero hacen que la vida valga realmente la pena. Pero empezaré contando la verdadera historia de la Roma imperial, mirando más allá de la violencia y el espectáculo para hallar una ciudad global que buscó talento y tesoros en remotos rincones de la tierra. Un lugar donde todo y todos venían de otra parte. Estos son los romanos que me interesan. Bienvenidos a Roma. Hasta ahí, mi querido Paul. Gracias. Ese es un ejemplo de historia cultural que no solamente estudia el Senado, el Foro, los grandes generales, no. La vida cotidiana. También muchos a la historia social le llaman vida cotidiana, justamente. La vida cotidiana, por ejemplo, de los niños, las mujeres, los esclavos, etc. Gracias. Ahora seguimos, ¿verdad? Entonces, les reitero, esto va a ser nuestra bibliografía especializada para este curso. El libro Historia Social del Antiguo Israel, de Rainer Kessler, Aproximación a la Historia de los Orígenes de Israel, de la profesora Miriam Juncal Guevara, y sobre todo de Bert Schipper, Breve Historia del Antiguo Israel. Y los otros 2 libros de mucha importancia son los que están en la siguiente filmina. El de Paolo Sacchi, una filmina más, mi querido Paul. De Paolo Sacchi, una antes. Esa. Y de James Van der Kamp. Ahora, ya para culminar, explico lo siguiente en el siguiente PPT. La profesora Miriam Juncal Guevara dice, ¿no?, que en 1988 el profesor José Luis Sicré tituló un estudio sobre la hipótesis en torno al origen de Israel como un enigma histórico, ¿no? Actualmente Miriam Juncal explica. Decimos aproximación, ¿no?, porque por un lado intentamos acercarnos a las distintas hipótesis, pues son pocas las certezas que disponemos en torno al momento y lugar concreto en la que podemos hablar ya de la existencia de una entidad política llamada Israel, y por otro, lo hacemos con una serie de datos disponibles, no con todos, es decir, nuestra fuente de información principal son las conclusiones y teorías de los arqueólogos e historiadores que han ido elaborando en estos últimos 25 o 30 años. Gracias al magnífico desarrollo que ha experimentado la arqueología en el territorio de Israel. En el siguiente PPT, mi querido. Según el relato bíblico, fueron ciudades capital de las entidades políticas israelitas, Jerusalén para el reino del sur, Siquén, Tirsa y Samaria para el reino del norte. Además, esta aproximación nos obliga también a tener en cuenta el escenario histórico y geográfico en el que ese origen se fragua, ¿no? Y por eso vamos a tener una clase de geografía de Israel, ¿no? Increíblemente, Israel es más pequeño, miren, de Lima a Ica es más grande que todo el pueblo de Israel, de Lima a Ica, ¿no? Y hay hacia el mar, algunos solamente
40 kilómetros, otros 70, 80 kilómetros, ¿no? El mundo, histórico en el que ese origen se fraguó. El mundo del bronce, reciente en el Levante, vamos a estudiar qué es el Levante, ¿no? El Levante de las tierras bíblicas, un tiempo rico en avances culturales, complejo en cuanto a las relaciones sociopolíticas entre los distintos actores del periodo, extenso desde el punto de vista geográfico y apasionante por lo que supuso para la historia del Oriente y Occidente, por cuanto Canaán, el escenario en el que surge Israel, constituye una suerte de llave o puerta de comunicación entre estos dos mundos, ¿no? Israel era como una especie de lugar de paso que todos los imperios, ¿no?, lo tomaron, ¿no? El imperio asirio, el imperio, o mejor, neoasirio, neobabilónico, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano, ¿no es cierto? Por último, abordaremos los orígenes de Israel, y cuando decimos Israel queremos ceñir nuestra atención en una entidad política de estructura más o menos compleja que se identifica con ese nombre, pero también es reconocida por otros con esa denominación. Seguimos el otro PPT. Conocemos que existe un Israel bíblico, que es el protagonista del relato de la Biblia. Hay un Israel histórico, una colectividad que emerge y se da a sí misma la estructura de Estado-Nación a lo largo del Hierro, de la época del Hierro. También vamos a estudiar, ¿no?, en una clase, como los arqueólogos dicen, de qué fecha a qué fecha, la edad de bronce, la edad de hierro, etc. Hay un Israel antiguo, que a decir de Davis, es un constructo que trata de amalgamar las dos anteriores. Sabemos hoy que el término necesita ser abordado en una perspectiva dinámica, es decir, a través del tiempo. ¿A quién identifica el nombre cuando, como veremos, aparece en la estela del faraón Mer-Nepta de México, de Egipto? Mire, escuchen, en esta estela del faraón, arqueológicamente, historiográficamente, es la mención más antigua sobre Israel. Aquí cuando se erige en protagonista de los distintos libros bíblicos, aquí cuando lo encontramos en las inscripciones ya del imperio asirio después, ¿no? Emmanuel Faux dice, ¿no?, la cuestión de la continuidad y discontinuidad en la referencia histórica, étnica y religiosa del término Israel debe tomarse seriamente en cuenta. Difícilmente pueda mantenerse una relación de continuidad homogénea y autoconsciente desde la mención de la estela de Mer-Neptah hasta la revuelta de Bar Kokhba, que se realizó en el año 132 al 135 después de Cristo. Y fue ahí donde el emperador Adriano, que también, ¿no?, seguramente, tal vez usted no conocía, ¿no?, a Judea, ¿no?, que los romanos le llamaron Iudea Capta, capturada, el emperador Adriano, que mandó 13 legiones y mató a más de 500,000 de judíos, le cambió de nombre y dijo, ¿cómo se llama esta ciudad? Judea, ahora se llamará Palestina. En latín, Palestinae, que significaba en esa época la forma latina de Filistea. Eso significa Palestina. Así que, si no sabías, ¿no? ¿Y eso cuándo pasó? El 135 después de Cristo. De Israel como continuidad etnorreligiosa, sin caer en una lectura crítica o apologética del Antiguo Testamento, y que responde a una comprensión de Israel en el Levante, de acuerdo primariamente como el esquema narrativo bíblico. Y con eso culminé. Tenemos una propuesta que, gracias mi querido Paul, hasta ahí nomás.
tenemos toda una propuesta para que ustedes puedan estar con nosotros, una presentación del curso con los subtemas, con los módulos. Es un curso fascinante. Usted va a poder saber muchísimos datos que la arqueología ha llevado a cabo. Miren, yo les voy a decir, yo estudié Instituto Bíblico, Seminario Bíblico, Universidad Bíblica. Y en los centros teológicos evangélicos nunca me enseñaron del Levante, nunca me enseñaron de Bar Kokhba, ni siquiera me enseñaron, por ejemplo, de las fuentes de Flavio Josefo totales. Y yo creo que esta es la gran oportunidad para que usted en serio conozca la historia de Israel, que hoy tanto se menciona, y con tantas cosas inapropiadas en este mundo de redes sociales, youtuber, etc. Creo que necesitamos un curso especializado para tener opiniones más adecuadas. Que Dios les bendiga. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias, Paul.